Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues ya en esta última parte de la exposición les voy a platicar acerca de los problemas del 6 al 10 de los problemas de Apolonio. El objetivo de esta última parte es trabajar o estudiar la solución del problema número 10. El problema número 10, recuerden que consiste en encontrar una circunferencia que sea tangente a tres circunferencias dadas. Las circunferencias que vamos a dar son de radio mayor que cero y menores que infinito, es decir, no van a ser puntos ni van a ser rectas, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el objetivo de esta clase. El problema número 10 tiene al menos, bueno, tiene muchísimas soluciones. A mí me gustaron dos soluciones. La solución que yo voy a trabajar en esta parte va a ser el método de cambio de tamaño. Entonces, lo que haremos es reducir una de esas tres circunferencias dadas a un punto y de esa manera se va a llevar al problema, el problema número 10, perdón, se transforma al problema número 6. Entonces, si sabemos resolver el problema 6, vamos a poder resolver el problema 10. Hay otra solución un poquito muy más interesante, pero es un poquito más truculenta, que es la solución debida a Jorgón. Jorgón lo que hace, o lo que se dio cuenta, es que la circunferencia solución del problema número 10 de Apolonio, este, tienen la peculiaridad de que el eje radical de esa circunferencia solución son precisamente los ejes de similitud de los seis centros de homotecia de tres circunferencias dadas. Si recuerdan, hubo un teorema que demostramos que hablaba de que los seis centros de similitud de tres circunferencias dadas se encontraban por tercias en cuatro líneas rectas. Entonces, esa es otra solución que también está muy interesante y que posiblemente se las platique en otro video. Entonces, ¿en qué contexto voy a trabajar este problema? Bueno, pues vamos a resolver el problema número 6, que dice, quiero construir una circunferencia que pasa por un punto, pero que sea tangente a dos circunferencias dadas. En esta les adelanto que vamos a usar la inversión positiva, que es la que todo el mundo conoce, y la inversión con polo negativo, ¿de acuerdo? Bien, el problema número 7 que dice, quiero construir una circunferencia que sea tangente a dos rectas y a una circunferencia. En este problema 7 voy a usar el método de cambio de tamaño. ¿De acuerdo? Lo que haremos es hacer reducir el problema 7 al problema 4. Recuerden que el problema 4 trataba de construir una circunferencia que pase por un punto y que sea tangente a dos rectas. Entonces, en el problema 7 lo que haremos es reducir la circunferencia que me están dando a un punto y reducirlo al problema 4. ¿De acuerdo? El problema número 8 dice, quiero que construyas una circunferencia que pase por un punto que sea tangente a una recta y a una circunferencia dada. Este problema no tiene nada que ver con, con los demás. Al principio es un poquito difícil de resolver, pero la clave en este problema es usar la inversión positiva, es decir, usar una circunferencia de inversión. Entonces no va a ser tanto problema. El problema 9 dice, quiero que construyas una circunferencia tangente a dos círculos y a una recta. De nuevo, el problema 9, lo que haremos, el truco para resolverlo, es hacer cambios de tamaño, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a reducir una circunferencia a un punto y entonces usando ese método, el problema se reduce al problema número 8. Y bueno, el problema estrella de toda la exposición, pues es construyete una circunferencia que sea tangente a tres circunferencias dadas. Recuerden que las circunferencias tienen que ser de radio mayor que cero, pero menor que infinito. Es decir, no van a ser puntos ni van a ser rectas. Y como les comentaba, pues hay dos métodos de solución. En esta exposición vamos a ver el método de cambio de tamaño y posiblemente en algún otro video les exponga cómo ataca Jorgón este número, el problema número 10. ¿Sí? Les digo, hay muchísimas soluciones que pueden encontrar en internet, van desde las más constructivas hasta las más algebraicas. O sea, hay métodos donde ocupan la geometría analítica o la variable compleja, cosa que no vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar resolviendo el problema número 6 de Apolonio. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el problema número 6? Lo repetimos. Dice, quiero construir una circunferencia que pase por un punto y que sea tangente a dos circunferencias dadas. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a enunciar el ejercicio y dice así.
sea P un punto arbitrario y sean C1 de centro en A y radio R1, C2 de centro en B y radio R2, dos circunferencias arbitrarias, trazar una circunferencia que pase por P y que sea tangente a C1 y C2. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver el caso un poquito más general, que es aquel donde el punto P es un punto que es ajeno a ambas circunferencias, es decir, no está en ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí tengo el esquema. Tengo mis dos circunferencias, de centro en A y de centro en B, radio R1 y radio R2, y un punto P ajeno a ellas, es el punto de color rojo. Entonces, la clave para resolver este problema es primero encontrar los centros de homotesia. Los centros de homotesia creo que todo el mundo ya lo sabemos calcular. De hecho, en la exposición anterior mostré una técnica para calcular los centros de homotesia de dos círculos. Aquí están. El punto K es el centro de homotesia interno de ambas y el punto H es el centro de homotesia positivo o el centro de homotesia externo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar, en este caso, la inversión, tanto con el polo en H como el polo en K, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a vamos a ocupar la inversión usando el polo K, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos demostrado que estas dos circunferencias van a ser mutuamente inversas respecto del polo K. Y dos puntos inversos en estas circunferencias son antihomólogos. Entonces, por ejemplo, en este diagrama, tanto el punto D como el punto J son puntos antihomólogos en esa inversión. Entonces, si son puntos antihomólogos, debe de ser claro entonces que D y J van a ser inversos respecto al polo K, que es precisamente lo que les acabo de poner en este párrafo, ¿vale? Ok. Ahora, sabemos que cualquier circunferencia que pase por dos puntos inversos siempre se va a invertir en sí misma respecto al polo de inversión. En este caso, lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia auxiliar, una circunferencia que pase por dos puntos antihomólogos. En este caso puede ser J y D, o puede ser también, por ejemplo, yo que sé, el punto I ¿cómo se llama? Con el punto G, ¿de acuerdo? En este caso, yo la circunferencia que voy a trazar es una circunferencia que pase por D, J y el punto P, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser mi circunferencia auxiliar. Bien, esta circunferencia auxiliar va a cortar a mi circunferencia con centro en B en un punto L, ¿de acuerdo? ¿Sí? También pude haber usado esta circunferencia de acá, pero la construcción va a salir un poquito más complicada. Entonces voy a considerar el punto L, donde la circunferencia auxiliar corta la circunferencia de centro en B, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a empezar a imaginar cómo van a empezar a salir las soluciones. Entonces voy a denotar con C el círculo que estoy tratando de buscar y con C' la circunferencia inversa con respecto a este polo K. Ya sabemos que si tenemos una circunferencia, entonces una circunferencia que no pase por el polo de inversión, entonces su inversa también va a ser una circunferencia que no pase por el polo de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, la C' va a ser la inversa con respecto al polo en K. ¿De acuerdo? Entonces, la circunferencia de solución tiene que pasar por P, porque yo así lo estoy pidiendo. Entonces, la inversa de esa circunferencia que estoy buscando tiene que pasar por el inverso de P con respecto al polo K. ¿Cómo lo encuentro? Pues muy sencillo. Desde P, uno P con K, y entonces esta recta va a volver a cortar a la circunferencia auxiliar. Como esta circunferencia auxiliar pasa por D y por J, se invierte en sí misma. Entonces el inverso de P con respecto al polo K es precisamente este punto Q, ¿de acuerdo? Entonces mi circunferencia inversa, la circunferencia inversa de la que estoy buscando, o la C' va a pasar aquí por Q, ¿de acuerdo? Ok, bien, ¿qué más? Yo quiero que mi circunferencia solución sea tangente tanto a esta circunferencia como a esta de acá. Entonces, por un teorema que ya demostramos,
sabemos que los puntos de contacto de esa circunferencia solución van a ser puntos antihomólogos con respecto a algún centro de homotesia. En este caso, con respecto al centro de homotesia K. Entonces, como los puntos de contacto son antihomólogos, entonces esos puntos tienen que ser inversos respecto a este polo K. Y sabemos que cualquier circunferencia que pase por dos puntos inversos se tiene que invertir en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, la circunferencia C que estoy buscando pasa por P y la inversa pasa por Q. Pero como esa circunferencia se invierte en sí misma, entonces mi circunferencia solución tiene que pasar por P y por Q. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los hechos fundamentales que necesito para poder construir mi circunferencia solución. ¿Con esto qué tengo? Lo que tengo entonces es que como la circunferencia que yo estoy buscando pasa por P y por Q, entonces la recta PQ tiene que ser el eje radical de mi circunferencia solución. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. La recta que conecta a L con J es el eje radical de mi circunferencia auxiliar y la circunferencia con centro en B. ¿De acuerdo? La recta PQ es el eje radical de mi circunferencia auxiliar con mi circunferencia solución. Entonces, como P y Q, perdón, como la recta PQ se corta con la recta generada por L y J en un punto M, entonces el punto M tiene que ser el centro radical de las tres circunferencias. ¿Quiénes son? La circunferencia solución, la circunferencia auxiliar y la circunferencia de centro en B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentro los puntos de contacto? Los puntos de contacto de mi circunferencia solución con esta de aquí, pues se logran simplemente proyectando una tangente desde M a la circunferencia en B. Recuérdense que si dos circunferencias son tangentes, entonces su eje radical es la tangente común a ambas circunferencias. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí les pongo, la circunferencia que estoy buscando, la circunferencia C, va a hacer contacto con la circunferencia de centro en B en un punto N donde la tangente por M toca C2, es decir, pues lo que les platicaba, ¿no? Desde M proyecto tangentes a mi circunferencia con centro en B. Entonces esas tangentes van a hacer contacto precisamente en este punto N y en este punto O de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿quiénes son las circunferencias de solución? Aquí se las acabo de dibujar, pero vamos a ver cómo encontrarlas con regla y compás. Bien, una circunferencia de solución va a ser aquella que pase por N, por Q y por P. Recuérdense que la circunferencia de solución pasa por Q y por P, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería encontrar el circuncírculo del triángulo formado por N, por Q y por P. Pero eso no va a ser necesario. Fíjense bien, como la circunferencia de solución va a ser tangente con estas dos, entonces mi circunferencia de solución, al ser tangente con esta, y al ser esta la inversa de esta, entonces la circunferencia de solución tiene que pasar por el inverso de n con respecto al polo K. ¿Y ese cómo lo encuentro? Pues acuérdense que son puntos antihomólogos. Dos puntos que sean mutuamente inversos van a ser antihomólogos. Claro, siempre y cuando se localicen en dos circunferencias, obviamente. Entonces, ¿cómo localizo el antihomólogo de n? Pues simple, nada más proyecto el punto n con k y prolongo la recta, de modo que la recta generada por k y por n vuelva a cortar a la circunferencia con centro en A en dos puntos, que es en este caso este de aquí y este de acá. Debe de ser claro que el antihomólogo de n, pues es precisamente este n2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es el antihomólogo de n. Entonces, n1 es el inverso de n. Entonces, la circunferencia solución también tiene que pasar por n. ¿De acuerdo? ¿Cómo encuentro el centro? Bueno, pues el centro de la primera circunferencia se logra simplemente trazando las rectas BN, ¿sí? Porque el centro va a estar sobre la recta generada por B y por N. Entonces aquí trazaríamos este segmento, más o menos así bonito. Y como N1 también va a ser punto de contacto, pero con la otra circunferencia, entonces 1A con A
y prolongo esa recta, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo un poquito más bonito. Y entonces este punto que tengo aquí, al cual le vamos a llamar yo que sé O, va a ser el centro de mi primera circunferencia de solución, que en este caso es este círculo en color verde, ¿de acuerdo? Voy a repetir el proceso para la otra circunferencia. Nosotros dijimos que también el punto de contacto de la circunferencia de solución es este punto O, ¿de acuerdo? Entonces, la otra circunferencia tiene que ser aquella que pase por Q, por O y por P. Entonces, ¿cómo encuentro los centros sin tanta complicación? Bueno, pues sabemos entonces que esta circunferencia, vuelvo a repetir, hasta el cansancio, esta circunferencia y estas son mutuamente inversas. Entonces, como mi circunferencia solución se invierte en sí misma, entonces la circunferencia solución tiene que pasar por el antihomólogo de O con respecto a acá. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente uno acá con O, más o menos ahí, ¿sí? Ahí está. Y entonces, pues, ¿quién es el antihomólogo de O con respecto a acá? Pues este punto no puede ser el antihomólogo. De hecho, este y este, pues, son homólogos en la homotecia con centro en K. El antihomólogo tiene que ser este de acá, ¿de acuerdo? Este punto de acá. Entonces mi otra circunferencia solución va a pasar por el inverso de O con respecto a acá, que en este caso es su antihomólogo, al cual le vamos a poner O', ¿de acuerdo? Entonces, pues como este va a ser punto de contacto, acuérdense que la inversión conserva tangencias, entonces al ser esta y la que estoy buscando tangente, entonces pues la inversa sí, la inversa de la circunferencia buscada con la inversa de esta van a conservar esa tangencia, ¿no? Entonces, pues O', perdón, va a ser punto de contacto de la circunferencia de solución. Entonces, ¿cómo localizo su centro? Pues muy fácil, simplemente la recta O'A va a contener al centro de mi otra circunferencia de solución, ¿de acuerdo? Y la recta OB también va a contener al centro de la otra circunferencia de solución. ¿De acuerdo? Entonces, este punto de aquí, que está un poquito mal trazado, va a ser el centro de mi otra circunferencia solución. ¿De acuerdo? Y así se obtienen entonces las dos, las dos circunferencias solución. En este caso, obsérvense que las soluciones están apareciendo por parejas. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Y de hecho, Jorgon se dio cuenta de eso, que las soluciones del problema número 10 siempre van a aparecer por parejas, que es precisamente esto. Por eso el problema 10 se puede reducir siempre al problema número 6, ¿vale? Entonces, pues así ya tenemos aquí nuestros círculos solución, ¿sí? Entonces, pues aquí ya les anexo que bajo estas condiciones hay dos circunferencias solución, ¿vale? Similar ahora, pero usando el centro de homotecia H. Entonces aquí ponemos un dibujo de cómo sería esa construcción. Entonces, si vamos a usar como centro de homotecia o polo de inversión al punto H, entonces necesito construir una circunferencia que se invierte en sí misma. Entonces, para ello voy a localizar dos puntos antihomólogos con respecto a H, o dos puntos inversos. En este caso debe de ser claro que va a ser D y C, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier circunferencia que pase por D y por C se tiene que invertir en sí misma. Entonces, estratégicamente, me agarro la circunferencia que pasa por D, por C y por P. ¿De acuerdo? Esa circunferencia se invierte en sí misma. Entonces, esta circunferencia auxiliar va a cortar a mi circunferencia de centro en B en un punto L. ¿Vale? Entonces, vamos a denotar con C a la circunferencia que estoy buscando y C' a la inversa de esa circunferencia. C, yo quiero que pase por P, porque es la condición que le estamos dando. Entonces, C' tiene que pasar ¿por dónde? Por el inverso de P con respecto a H, que en este caso sería Q. ¿Por qué es Q? Porque bueno, para encontrar el inverso de P con respecto a H, lo que hago es ahora unir P con el centro de homotecia H. Esta recta tiene que cortar a la circunferencia auxiliar en un punto Q.
Lo peor que puede pasar es que pues P sea punto de contacto. Pero en este caso el dibujo se prestó para que la recta PH cortara la circunferencia auxiliar en Q. Entonces, como esta circunferencia se invierte en sí misma, yo afirmo que el inverso de P con respecto a H es precisamente Q. Entonces, C' va a pasar ¿por dónde? Por Q. Ahora bien, sabemos nosotros que C tiene que ser tangente a mis círculos originales, es decir, que tiene centro en A y centro en B. Entonces, de nuevo, los puntos de contacto tienen que ser antihomólogos, pero ahora con respecto al centro de homotecia H. Entonces, como la circunferencia C pasa por dos puntos antihomólogos que son a su vez inversos, entonces mi circunferencia solución se tiene que invertir en sí misma. Entonces, habíamos dicho que C pasaba por P y C' pasaba por Q. Entonces, como C se invierte en sí misma, entonces C coincide con C'. Entonces, como C pasaba por P y C' por Q, entonces, y a la vez C y C' coinciden, entonces mi circunferencia solución tiene que pasar forzosamente por P y por Q, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Bueno, pues vamos a repetir el argumento de la diapositiva anterior. La línea PQ es el eje radical de mi circunferencia solución con mi círculo auxiliar. La recta CL es el eje radical de mi círculo auxiliar con mi circunferencia en centro en B. Entonces, CL y PQ se van a cortar en un punto M. Ese punto M es el centro radical de mis tres circunferencias. ¿De acuerdo? Entonces, M en particular es parte del eje radical del círculo solución con mi circunferencia en centro en B. Entonces, como la circunferencia solución es tangente a esta circunferencia, entonces el eje radical de dos círculos tangentes es la tangente trazada por el punto de contacto, a la tangente común a ambas circunferencias. Entonces, ¿cómo encuentro el eje radical del círculo solución con la circunferencia en B? Pues simplemente desde M proyecto tangentes hacia mi circunferencia con centro en B. En este caso, pues son estas de aquí, ¿de acuerdo? Esas tangentes hacen punto de contacto en N. No vayan a pensar que N es la intersección del círculo en B con la recta AB. No, no, aquí es un punto muy cercano. Bien, el punto de contacto, perdón, es N y el otro punto de contacto es O. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes van a ser mi circunferencia solución? Pues de nuevo hay dos. La circunferencia que pasa por N, por P y por Q, que es en este caso el círculo azul, y la circunferencia que pasa por O, por Q y P, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo encontramos el centro de la circunferencia en color rosa? Pues bueno, la circunferencia en color, bueno, la circunferencia solución que hace contacto con la circunferencia con centro en B en O, pues tiene que hacer contacto con la otra, porque acuérdense que esta y esta son mutuamente inversas respecto de H. Entonces, esta circunferencia que hace contacto en O, tiene que hacer contacto con esta en el antihomólogo de O, pero con respecto a H. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente unir H con O. Imagínense que la circunferencia rosa no está, ¿sí? Y, quedó un poco feo. Pero imagínense unir H con O, ¿sí? Y entonces, pues esa línea va a cortar a la circunferencia con centro en A en dos puntos, que es precisamente y este. ¿Se dan cuenta? Este punto de aquí y este punto de aquí son precisamente homólogos en la homotecia con centro en H. Pero yo quiero el antihomólogo de O, entonces el antihomólogo de O tiene que ser forzosamente este punto de aquí. Bueno, que en realidad debería de ser este de aquí, si la construcción la hiciéramos un poquito mejor. Entonces mi otra circunferencia, perdón, mi circunferencia solución tiene que pasar por aquí. Entonces, ¿cómo localizo su centro? Imaginemos que no estuviera el círculo en rosa. Pues muy simple, simplemente uno A con este punto antihomólogo y por ahí. Esa recta va a contener al centro de mi círculo solución y uno B con O. ¿Sí? Y el punto de intersección de estas dos tangentes es el centro de una circunferencia solución. ¿De acuerdo? Y así puedo hacer lo mismo con la otra circunferencia.
¿sí? Pero yo nada más lo hice con la circunferencia rosita por cuestiones de tiempo, ¿vale? Y de nuevo, en este caso, si usamos como centro de similitud o centro de inversión del punto H, pues de nuevo se obtienen dos soluciones. Entonces, el problema 6 de Apolonio, cuando el punto P está afuera, tiene 4 soluciones, ¿de acuerdo? Bien, ahora podría darse el caso, por ejemplo, en el que P no fuera ajeno a ambas circunferencias. En este caso, que quiero decir que P esté sobre a lo mejor alguna circunferencia. Entonces vamos sin pérdida de generalidad, a suponer que P está sobre la circunferencia de centro en A. ¿De acuerdo? Entonces, pues en este caso la solución se simplifica demasiado. Porque, por ejemplo, si usamos el polo en H, por ejemplo, entonces al ser esta circunferencia y esta circunferencia mutuamente inversas, y al conservarse la tangencia, entonces si yo quiero que mi circunferencia C, que es mi circunferencia solución, sea tangente también a esta, entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que mi circunferencia solución tiene que pasar por el antihomólogo de P con respecto a H. Es decir, pues simplemente uno P con H, más o menos así, y entonces localizo el antihomólogo de P con respecto a H. Entonces, ¿cómo lo localizo? Pues fíjense, H corta por primera vez a esta circunferencia aquí y aquí. Este es el segundo corte. La recta, perdón, esta recta corta por primera vez a este y a este. Entonces, el antihomólogo de P tiene que ser precisamente quien este de acá, ¿sí? Porque este y este son homólogos, porque la recta PH corta por primera vez aquí y por primera vez aquí. Entonces, este y este son homólogos. Entonces, este y este son antihomólogos, o bien este y este son antihomólogos. Entonces, pues mi circunferencia solución tiene que pasar precisamente por este y por este. Entonces mi circunferencia solución se invierte también en sí misma, ¿de acuerdo? Entonces, pues ¿cómo localizo su centro? Pues nada, simplemente pues la recta PA tiene que contener al centro de mi círculo solución y esta recta que, que une a este punto antihomólogo al cual le vamos a poner yo que sé Q o la letra que sea, este, si yo uno este punto Q con este punto B, entonces la recta, vamos a hacerla más bonita, la recta, eh, la recta QB tiene que contener al centro de mi circunferencia. Entonces, el punto donde se corten, que es en este caso aquí, es el centro de mi circunferencia resolutora, ¿de acuerdo? Entonces, creo que tengo un diagrama para esto, más bonito. Y entonces aquí está lo que les decía. Entonces, como el círculo buscado hará contacto en P con esta circunferencia y en el antihomólogo Q de P respecto a H, o sea, la circunferencia solución tiene que hacer contacto aquí y aquí, ¿de acuerdo? Y aquí entonces unimos P con A y aquí unimos a Q con B y entonces N pues es el centro de mi circunferencia buscada, ¿de acuerdo? Y ya, y en este caso con el polo H de homotesia pues nada más hay una solución, ¿sí? Y bueno, también puedo hacer la misma construcción ahora, pero usando el polo de inversión K. ¿De acuerdo? Entonces, pues no necesito explicarles nada en el proceso es igual, solamente explico lo necesario. Entonces, si yo quiero que mi círculo solución haga contacto aquí en P, entonces busco el antihomólogo de P, pero ahora con respecto a K. En este caso, conecto P con K, prolongo y donde vuelva a cortar esta circunferencia, pues es ahí en uno de estos dos puntos tiene que ser el antihomólogo. Por ejemplo, aquí el antihomólogo de P, pues ¿quién es? Es este punto L de aquí, ¿no? Entonces mi circunferencia solución tiene que pasar aquí por L. Entonces, como se invierte en sí misma, pues, ¿qué hago para localizar el centro? Uno B con L, esta recta BL contiene al centro y la recta PA contiene al centro. Entonces, N es el centro de mi circunferencia solución. Y bueno, con esto terminamos
de resolver el problema número 6 de Apolonio. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hablar del problema número 7 de Apolonio, que dice lo siguiente. Quiero ahora construir una circunferencia tangente a dos rectas y a una circunferencia dada. ¿Sí? Los ponemos en el enunciado, sean L y M dos rectas y C1 de centro en A y radio R1 una circunferencia. Dibujar una circunferencia que sea tangente a las dos rectas y a la circunferencia. ¿Sí? Entonces, aquí conviene resolver primero el caso general, que es el siguiente. Vamos a considerar que las dos rectas se van a cortar en un punto al que le voy a llamar O y que la circunferencia que estoy dando está en medio de ambas, ¿no? Está entre ellas, ¿no? Entonces, más o menos tenemos algo de este estilo, ¿sí? Entonces, pues, para empezar, el centro del círculo que yo estoy buscando, pues, de entrada, si quiero que la circunferencia sea tangente a estas dos, el centro tiene que estar localizado en la bisectriz de las dos rectas, ¿no? Del ángulo que se forman las dos rectas. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí la solución de lo que más o menos quiero, ¿no? Quiero más o menos algo de este estilo. Su centro tiene que estar aquí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les puse que el círculo buscado de C de centro Q y radio R tendrá su centro en la bisectriz del ángulo formado por las rectas. Entonces, al centro le pusimos Q, ¿de acuerdo? Aquí está. No sé, por aquí está el punto de contacto. Por aquí está. Ahora quiero que se den cuenta de algo muy importante. Eh, pues como el círculo buscado hace contacto en T, entonces los puntos A, ¿sí? A, Q y T, o sea, estos tres A, Q y T, pues siempre van a estar alineados. Entonces, fíjense la estrategia que voy a hacer. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi círculo que estoy buscando lo inflo la cantidad de R1 unidades? Es decir, ¿qué pasa si este círculo lo inflamos R1 unidades? Entonces, si lo inflo usando el mismo centro Q, entonces al inflarlo, la circunferencia que estoy trabajando pasaría por A. Sería una circunferencia concéntrica a la circunferencia solución, ¿no? Más o menos así. Pero entonces esa circunferencia nueva que estoy dibujando ya no va a ser tangente a la recta L y M. Pero lo que sí sé es que esta nueva circunferencia que estoy tratando aquí va a ser tangente a las rectas, a una recta que sea paralela a L, pero distanciada la cantidad R1 unidades. Es decir, si por ejemplo aquí tuviéramos una recta, la circunferencia inflada, por así decirlo, tendría que ser esta de aquí. Entonces, mi circunferencia que tengo aquí va a ser tangente a una recta a la cual le voy a llamar L1 o L', que sea paralela a L, pero que esté distanciada a la cantidad de R1. O sea, esta sería la separación. Y lo mismo para la de abajo. Entonces, mi circunferencia inflada va a ser tangente a una recta paralela a M, pero separada también la cantidad de R1 unidades. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque entonces si inflamos si infláramos la circunferencia solución, entonces ahora lo único que me tendría que preocupar es encontrar al menos la circunferencia que es tangente a L1, a la recta que está por acá, M1, paralela a M, pero distanciada a R1 unidades, pero que pase por ¿quién? Por A. Entonces, al momento de inflar mi circunferencia solución, todo el problema 7 se me reduce al problema número 4. Y si recuerdan cómo se resuelve el problema 4, pues ya tenemos la solución del problema 7. ¿Por qué? Porque lo único que, al momento de resolver el problema 4, lo único que se van a conservar nada más son los centros, ¿no? Entonces, si nada más considero el punto A, la recta L1 y M1,
Entonces yo busco la circunferencia que está tangente a L1 y a M1. Entonces el centro de esa circunferencia de solución coincide con el centro de este problema original. ¿De acuerdo? Entonces, pues es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces repitamos, A, Q y T van a estar alineados, donde T es el punto de contacto de mi circunferencia solución. Entonces, pues vamos a hacer lo que les acabo de decir, ¿no? Si prolongamos el radio de la circunferencia solución la cantidad de R1 unidades, entonces el nuevo círculo tiene que pasar por A y será tangente a las rectas L1 y M1 paralelas a las originales, pero desplazadas R1 unidades. Por lo tanto, para encontrar Q, o sea, el centro del círculo buscado, solamente basta considerar las rectas L1 y M1, el punto A, y reducir el problema al problema 4. Es decir, aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, tengo mis rectas originales. Esta es la recta L, ¿sí? Y entonces desplazo esta recta L la cantidad de R1. Entonces aquí la separación que tengo es de R1 unidades. ¿Sí? De nuevo aquí tengo la recta, esta es la recta M1, y separada de M la cantidad de R1 unidades. O sea, lo separé la misma distancia que del radio de la circunferencia que estoy dando. Entonces solamente me voy a dedicar a encontrar la circunferencia que es tangente a esta L1, que no le puse aquí que este es L1, esta de aquí es L1, entonces me dedico solamente a encontrar la circunferencia que es tangente a L1, a M1 y que pasa por A. Entonces, ¿cuál es la técnica para resolver este problema? Pues vamos a recordar cómo se hace el problema 4. Lo que hacemos en el problema 4 es trazar obviamente la bisectriz del ángulo formado por las dos rectas que coincide con la bisectriz de esta recta y esta recta, y entonces por el punto A trazábamos una perpendicular a esta bisectriz, ¿de acuerdo? Entonces, esta recta L, la perpendicular por a la bisectriz, tiene que cortar a esta bisectriz en un punto J. Entonces, con centro en J y radio JA, trazábamos un círculo auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso era, bueno, pues me fijo ahora donde la perpendicular corta a las nuevas rectas, o sea, a las desplazadas, me fijo que los corta en H y en este punto al que le voy a llamar I, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar los puntos de contacto de mi circunferencia solución del problema 4, lo que hacíamos es desde I o desde H, de donde sea, proyectábamos tangentes a esta circunferencia solución, de modo que hicieran contacto aquí en este punto L y en este punto K. Entonces, para encontrar los puntos de contacto de mi circunferencia solución, lo único que hacía es dibujar la circunferencia con centro en I y radio I y L, que es esta de aquí, de modo que esta nueva circunferencia cortara a esta recta desplazada en N y en M. Entonces mi circunferencia solución del problema 4 van a hacer contacto precisamente aquí en M y en N. Y lo único que queda para encontrar los centros, en este caso los centros de la circunferencia solución, es levantar perpendiculares por M y por N. Pero perpendiculares ¿a quién? Pues en este caso, a la recta M o a la recta M1. Entonces, estos puntos de aquí son precisamente los centros de mi circunferencia solución del problema 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, simplemente concentro en Q y radio QM, dibujaba la circunferencia, y entonces esta circunferencia va a ser tangente a esta recta, va a pasar por A, por su simétrico, y por M, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la solución del problema 4. Pero entonces, para poder resolver el problema 7, lo único que tengo que hacer es a esta circunferencia desinflarla. ¿Cuánto la voy a desinflar?
la cantidad de R1 unidades, es decir, al radio de esta circunferencia solución, nada más le resto R1, ¿de acuerdo? Entonces, pues en la siguiente diapositiva es precisamente la construcción que hago. Aquí está la solución, ¿de acuerdo? Tengo mi punto N, los puntos de contacto N y M, tracé perpendiculares a la recta M1 o a M, de modo que intersectaran a la bisectriz en P y en Q. Y entonces estos círculos que están marcados en color negro son las soluciones del problema 4. Es decir, son las que son tangentes a las líneas, a las nuevas líneas desplazadas y que pasan por A. Entonces, por ejemplo, esta circunferencia, que es lo único que hago, desinflarla a la cantidad de R1 unidades. ¿Sí? La desinflo y me queda precisamente esta circunferencia en azul, que es la circunferencia solución del problema número 7. Y lo mismo del otro lado. Aquí tengo una circunferencia solución del problema 4. Lo que hago a esta circunferencia es reducirla la cantidad R1 y obtengo mi circunferencia en color verde, que es la circunferencia solución, pero ahora del problema número 7. ¿De acuerdo? Y ya, eso es todo para este problema número 7. Ahora, podrían considerarse casos especiales, pero después de un tiempo de pensarlo me di cuenta que no tiene tanto chiste considerarlos. Por ejemplo, aquí rápidamente les voy a platicar el proceso. En un principio pensé que era importante, pero si ya lo pensamos más a fondo, no es necesario que lo hubiera tratado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la circunferencia corta las dos rectas? Pues básicamente el proceso es el mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago? Prolongar las rectas, considerar, perdón, rectas paralelas a esta y a esta, pero desplazadas, en este caso R1 unidades. O también las podría reducir, ¿de acuerdo? Entonces aquí las desplazo, esta recta de aquí y esta recta de aquí son paralelas a esta y a esta, pero desplazadas la cantidad de R unidades. En este caso tienes R o R1, pues es el radio de la circunferencia original. ¿Sí? La desplazamos R1. Y entonces esta separación es R1. Y entonces de nuevo el problema se reduce específicamente al problema 4. Es decir, lo único que necesito hacer es encontrar la circunferencia que sea tangente a esta recta y que pase por ¿quién? Por este punto, que en este caso sería el centro de mi circunferencia, original que estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el proceso. De nuevo, voy a repetirlo. Me fijo dónde está, trazo una perpendicular, perdón, a esta bisectriz. Y esa perpendicular corta la bisectriz en este punto de aquí. Y entonces concentro en este punto y con radio desde aquí hasta acá, trazo una circunferencia auxiliar. Y ya repito lo del problema 4. Me fijo dónde corta esta perpendicular a cualquiera de estas dos rectas, que en este caso es el punto Q. Lanzo tangentes desde Q a este círculo auxiliar. Y entonces concentro en Q y radio, pues, esta distancia, trazo esta circunferencia para encontrar los puntos de contacto de la circunferencia solución del problema 4, que son W y V. Y de nuevo lanzo perpendiculares para arriba, lanzo perpendiculares hacia la bisectriz, de modo que pues obtenga los centros de mi circunferencia solución. ¿De acuerdo? Que es este y este por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, pues ya, de hecho no tiene tanto chiste esto, creo que está no vale la pena que lo haya puesto, pero bueno. Pero pues de todos modos, aprovechando, aquí tengo la solución de ese problema. Aquí están mis circunferencias, solución, ¿sí? Entonces lo único que hago es desinflarlas. ¿Cuánto las voy a desinflar? Pues las voy a desinflar o a los radios originales, es decir, a este radio, por ejemplo, que se ve más grande, a este radio simplemente le quito la cantidad de R1, es decir, le quito la cantidad del radio de la circunferencia que les estoy, pues dando. Y ya, la desinflamos y obtengo mis dos circunferencias solución. En este caso serían este círculo en color amarillo y este círculo en color anaranjado. Y ya, eso es todo. ¿Sí?
Quizás también el siguiente caso no es tan importante, pero pues también lo voy a trabajar. Solamente les voy a pasar las imágenes de los procesos que se hice. No merecen tanta explicación. Entonces, puede ocurrir que las rectas puedan ser paralelas y en este caso la circunferencia que les estoy dando tiene que ser forzosamente interna. Entonces, los pasos son exactamente los mismos. Y tengo mis dos rectas, L y M, mi circunferencia aquí de centro en A. Entonces, ¿qué hacemos? Prolongamos las rectas originales, las desplazamos hacia arriba o las alejamos de las rectas originales. ¿Cuánto? La cantidad del radio de la circunferencia. Y aquí ya están desplazadas. Esta distancia es la misma que la de este radio, ¿sí? Y entonces el problema se reduce al problema 4. Entonces, aquí está el proceso del problema 4, ¿sí? Tengo aquí mi circunferencia auxiliar, concentro en este punto y radio de este punto acá. Desde trazo la perpendicular por aquí, de modo que corta aquí en este punto H. Lanzo tangentes desde H a este punto, trazo esta circunferencia y este punto de acá son los puntos de contacto de la circunferencia solución del problema 4, ¿sí? Entonces, pues ya, aquí tengo las circunferencias. Estas perpendiculares por P cortan a esta recta en R y en S, ¿no? Entonces, mi circunferencia solución del problema 4 serían estas de aquí y estas de aquí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente esas circunferencias las desinflo la cantidad del radio. Es decir, le quito a esas circunferencias, les quito este extremo y obtengo mi circunferencia solución del problema 7, que sería en este caso esta circunferencia anaranjada y esta circunferencia en morado. ¿Sí? Entonces, pues ya no vale la pena considerar más casos. Creo que con el caso general se entiende cómo está todo esto. ¿Sí? Vamos a resolver el problema número 8 de Apolonio, que dice lo siguiente. Quiero ahora una circunferencia que pase por un punto y que sea tangente a una circunferencia y a una recta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el enunciado, dice así, sea P un punto, L una recta y C1 de centro O y radio R1 una circunferencia dada, dibujar una circunferencia que pase por P y que sea tangente a L y a la circunferencia de centro O y radio R1. Y entonces el problema sí es un poquito difícil de abordar al inicio porque tiene un truco ahí muy importante. Y en ese truco básicamente no lo podríamos hacer. Entonces, pues aquí tengo el esquema. Tengo la circunferencia de centro en O y radio R1. Tengo el punto P y tengo la recta L. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la clave va a ser usar entonces una inversión que tenga como polo al punto P y que tenga un radio arbitrario. Es decir, en este caso vamos a usar una inversión positiva o una inversión de puntos dobles. Es decir, una inversión en donde sí exista una circunferencia de inversión, ¿no? Entonces aquí el radio de la circunferencia de inversión pues puede ser el que sea. Entonces pues en matemáticas es sabido que en cualquier transformación siempre nos interesan aquellos puntos que se mantengan invariantes en esa transformación. Entonces a mí me gustaría trabajar con una inversión que tenga como polo a P, pero que conserve ciertos elementos, o sea, que ciertos elementos inviertan en sí mismos. Entonces, pues el truco va a ser precisamente usar como polo de inversión AP, pero el radio de la circunferencia quiero que sea precisamente la distancia que hay desde P hacia un punto A. Este punto A quiero que sea el punto de contacto de la tangente trazada desde P hacia mi circunferencia de inversión. ¿De acuerdo? Perdón, hacia mi circunferencia de centro O y radio R1. Entonces, pues es lo que vamos precisamente a realizar. Entonces, tengo el siguiente esquema. Aquí tengo mi circunferencia de inversión que tiene centro en P y radio precisamente PA, donde A es el punto de contacto de la tangente por P trazada hacia mi circunferencia dada. Entonces, claro que bajo estas condiciones, esta circunferencia de centro C1 de centro en O y radio R1 se va a invertir en sí misma. ¿Por qué razón?
porque pues da la casualidad que esta circunferencia y la circunferencia de inversión son ortogonales. Entonces, si son ortogonales, sabemos por un teorema de geometría moderna 2 que todas las circunferencias ortogonales al círculo de inversión se invierten en sí mismas, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso para poder ver cómo voy a resolver el problema es invertir esta recta, la recta en color rosa, respecto a esta circunferencia de inversión, es decir, la que tiene polo en P. Como esta recta L no pasa por P, entonces sabemos que su inverso va a ser una circunferencia que pasa por el polo y aparte que va a pasar por estos puntos de intersección, es decir, este punto de aquí y este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el inverso de esta recta L es una circunferencia que pasa por el polo, por este punto y por este. Entonces, aquí tengo el diagrama, ¿no? Esta circunferencia de color rosita es la inversa de la recta L, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy sencilla de trazar esa circunferencia. Ahora, ¿qué más? El siguiente paso truculento, después de hacer la inversión, es trazar las tangentes comunes que hay entre la circunferencia que estoy dando, la original, y la inversa de la recta L. Es decir, voy a trazar la tangente en común entre este círculo rosa y el círculo en color azul. Y entonces, pues aquí está, ¿de acuerdo? Tengo 4 tangentes, que es decir, la roja y la azul, que son tangentes externas, la recta verde y la recta amarilla, que son tangentes internas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya tengo esas tangentes, ¿no? Ahora, lo que yo afirmo es que si invertimos esas 4 rectas con respecto a mi circunferencia de inversión, entonces afirmo yo que esas inversas de esas 4 tangentes son la circunferencia solución que yo estoy buscando. Y vamos a ver por qué. Veamos por qué las inversas de las tangentes externas, por ejemplo, son circunferencia solución del problema. Entonces, vamos ahorita a considerar simplemente las tangentes externas comunes, que es roja y azul, que es de aquí, ¿sí? Entonces, fíjese bien porque las inversas de estas rectas son circunferencia solución. De hecho, esta es una de las partes más emocionantes de esta parte de la exposición, porque pues básicamente sin la inversión no hubiéramos podido hacer nada. Bien, la recta en color rojo va a ser tangencia con la circunferencia en azul en N y va a ser tangencia con la circunferencia en rosa en Q, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a invertir esta esta recta roja, con respecto al polo P. La recta en color rojo se va a invertir en una circunferencia que pasa por P. Entonces ya tenemos ahí algo ganado del problema, del problema que estamos tratando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo invierta esta recta en color rojo y cuando yo invierta esta circunferencia en color azul, van a seguir conservando las tangencias, ¿de acuerdo? ¿En qué punto van a ser tangentes estas inversas? Bueno, pues como la recta en color rojo y la circunferencia en azul hacen contacto en n, entonces la tangencia va a ser en el inverso de n con respecto a la circunferencia de inversión, es decir, con respecto a la circunferencia de polo en P. ¿Cómo la encuentro? Bueno, pues para empezar, uno el punto P con el punto n y trazo toda esta recta. Yo sé que esta circunferencia en color azul es invariante bajo la inversión. Entonces, la recta que conecta a P con N va a cortar a la circunferencia en azul en este punto N1. Este punto N1 es precisamente el inverso de N con respecto al polo en P. Entonces, la inversa de la recta roja y la inversa de la circunferencia en azul van a hacer contacto precisamente en N1. ¿De acuerdo? Ahora, la recta en rojo y la circunferencia en rosa hacen contacto en este punto Q. Entonces, la inversa de la recta roja y la inversa de la circunferencia en rosa van a conservar esa tangencia precisamente en el inverso de Q con respecto al polo P. ¿Cómo encuentro ese punto? Bueno, pues hago lo mismo. Conecto el punto P con Q, ¿de acuerdo? Y entonces yo sé que la inversa de la circunferencia en rosa
pues es precisamente la recta en color rosa. Entonces, el inverso de Q, ¿con respecto a qué? Con respecto a P, es precisamente el punto de intersección de la recta PQ con la recta en color rosa, que es en este caso Q1. Q1 es el inverso de Q con respecto al polo en P. Entonces, ya para finalizar, la recta en color rojo se va a invertir en una circunferencia que pasa por P, hace tangencia con la circunferencia en azul en N1 y hace tangencia con la recta en rosa precisamente en N1. Entonces ese mismo proceso lo puedo repetir para la recta en color azul, que ya aquí ya están marcados los pasos. Por ejemplo, la circunferencia azul hace contacto con la recta en azul en T. Su inverso es precisamente este T1, ¿sí? Y bueno, aquí estos dos puntos U y 1 son precisamente inversos uno del otro con respecto a P. Uno de ellos es precisamente el punto de contacto, en este caso U. U es el punto de contacto de la recta en azul con la circunferencia en rosa. Y su inverso, pues, es precisamente U1. Básicamente estoy aplicando el mismo razonamiento que en el caso de la recta roja, ¿sí? Entonces, en la siguiente imagen, pues ya les presento las inversas de esas dos, de esas dos rectas, ¿sí? Aquí están. Si aquí tengo la circunferencia en rojo, pues es precisamente la inversa de la recta en rojo. La circunferencia en azul es la inversa de la recta en color azul con respecto al polo P. Y son dos circunferencias solución para este problema, ¿sí? Entonces aquí la inversión jugó un papel muy importante y sobre todo, lo más importante fue que estamos usando elementos invariantes bajo la inversión, que en este caso fue precisamente el hecho de poder construir la circunferencia de inversión de modo que tuviera polo en P y que su radio fuera precisamente la longitud que hay desde P hasta el punto de contacto de la tangente por P trazada hasta esta, ¿no? Entonces, sin eso no hubiéramos podido resolver el problema, ¿sí? Pasa lo mismo también con las tangentes internas. Por ejemplo, veamos el dibujo. Entonces, las inversas de las tangentes internas también son circunferencias solución del problema. Por ejemplo, pues aquí les explico rapidísimo la verde. La circunferencia azul y la recta verde, pues hacen contacto aquí en U, ¿sí? La circunferencia en rosa y la recta en verde hacen contacto precisamente aquí en R. Entonces, la inversa de la recta en verde va a ser una circunferencia que pasa por P. Entonces, como la recta en verde y la circunferencia en azul son tangentes, entonces sus inversas de esas curvas van a conservar la tangencia precisamente en el inverso de U con respecto al polo en P. ¿Cómo lo encuentro? Pues de nuevo, 1P con U, trazo toda la recta y entonces yo sé que la circunferencia en azul se invierte en ella misma. Entonces la recta que conecta P con U va a cortar a la circunferencia en azul en U1. U1 es precisamente el inverso de U con respecto a la circunferencia de polo en P, ¿de acuerdo? Bien, ahora, la recta en verde hace tangencia con la circunferencia en rosa en R. Entonces sus inversas de la recta verde y la circunferencia en rosa van a conservar la tangencia precisamente en el inverso de R con respecto al polo P. ¿Cómo lo encuentro? Conecto a P con R, ¿sí? Y yo sabía que la inversa de la circunferencia en rosa, pues es la recta en color rosa. Entonces, ¿quién es el inverso de R con respecto al polo P? Pues es precisamente la intersección de la recta PR con la inversa de la circunferencia en rosa, que es precisamente este punto R1. R1 entonces es el inverso de R con respecto a P. Entonces, pues ya, la inversa de la recta en verde va a pasar precisamente por P, por U1 y por R. Entonces, una circunferencia que pasa por P, por U1 y por R. Entonces, esa circunferencia va a ser tangente con la circunferencia en azul, que es ella misma, y va a ser tangencia con la inversa, con la inversa de la circunferencia en rosa, que es precisamente la recta en rosa. Entonces, pasa lo mismo con la recta en amarillo. Entonces, ya no tiene caso que lo explique porque es relativamente sencillo. Y pues aquí ya les anexo el diagrama de mi circunferencia solución.
La circunferencia en verde, pues es la inversa de la recta en verde. Y la circunferencia en amarillo, que es esta de aquí, es la inversa de esta recta o de esta tangente común a ambas circunferencias, que es la recta en color amarillo. Entonces, bajo este contexto, el problema número 8 de Apolonio también tiene 4 soluciones, que son las inversas de las 4 tangentes comunes que acabamos de nombrar, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos también enunciar casos especiales. Por ejemplo, el siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el punto P estuviera sobre, digamos, la circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando P pues, está sobre la circunferencia de centro O y radio R1? Pues tenemos aquí este caso, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, la circunferencia solución tiene que hacer contacto con esa circunferencia en P. Entonces el eje radical de la circunferencia solución y de la que estoy dando, pues es la tangente común en P, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a trazar la tangente por P al círculo dado, de modo que corta mi recta L en un punto en A, ¿de acuerdo? Pues aquí, esta circunferencia, perdón, esta recta tangente, pues es el eje radical de la que estoy buscando. No sé, a lo mejor la que estoy buscando hace esto, ¿no? Más o menos así, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Es que no. Pues a mí me interesaría encontrar el punto de contacto H, ¿no? De la circunferencia. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues si H es el punto de contacto del círculo buscado con esta recta L, la recta L es la recta en rosa, entonces, puesto que H está pues en la recta L, entonces al ser esta recta el eje radical, entonces A tiene la misma potencia con respecto a las tres circunferencias, es decir, con respecto a esta, ¿cuál tres circunferencias? Con respecto a las dos circunferencias, que es precisamente la que estoy dando, y la circunferencia solución. Entonces, pues aquí a este punto, AP cuadrada, que es esto de aquí, es precisamente lo mismo que H cuadrada. Es decir, la potencia de A con respecto a C, esta es la C, tiene que ser lo mismo que la potencia de A con respecto a C, que es esta, es lo mismo que la potencia de A con respecto a C1, ¿de acuerdo? Es decir, AP cuadrada es lo mismo que H cuadrada. Es decir, pues AP vale lo mismo que H. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero encontrar el punto de contacto H, lo único que tengo que hacer es, pues, simplemente dibujar la circunferencia con centro en A y radio AP, ¿sí? Que aquí está. Y esa circunferencia va a cortar a la recta L en un punto H1 y en un punto H. Esos puntos H son precisamente los puntos de contacto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente nada más levanto perpendiculares por H y por H1, de modo que corten a la recta OP en algún punto, que en este caso es este punto C, y otro punto que va a estar por allá. ¿Por qué necesito esos puntos de contacto? Porque pues como la circunferencia solución hace contacto en P, entonces el centro de la circunferencia que yo estoy buscando tiene que estar sobre la recta generada por O y por P. Entonces aquí, en este caso tenemos dos soluciones. Aquí está un centro de la circunferencia buscada y el otro centro está por allá arriba. Entonces les pongo el diagrama que les menciono. Y aquí está. Simplemente por H levanto perpendiculares. Esta perpendicular corta a OP en este punto C. La perpendicular por H1 corta la recta OP en este punto B. Pues ya concentro en B y radio BH1 y concentro en C y radio H, pues trazo mis dos circunferencias, solución. Ya con esto terminamos entonces la solución del problema número 8 de Apolonio. Y antes de terminar esta parte del video, el problema número 6 va a ser de gran importancia para tratar el problema 10 y el problema 8 me va a servir para poder bajarle la complejidad al problema 9 de Apolonio. Entonces, eh, para poder resolver el problema 8, para poder resolver el problema 9 de Apolonio, vamos a recordar cómo se resolvió el problema 8 de Apolonio, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí le dejamos en esta parte del video. En el siguiente video, pues ya resolvemos el problema 9 y el problema